Entramos en combate. Y mañana es el aniversario, a las 4 de la tarde, el hundimiento del general Milán. Justo ahí va a estar Carlitos Rodríguez. Bueno, todas estas imágenes que estuvieron viendo es un poco un compilado de todo lo que pasó, cómo se fue combatiendo y realmente es lo que nos hizo caminar distinto en la vida. Ahora voy a estar hablando con ustedes, veo muchas caras jóvenes. Es una época que veníamos de una dictadura militar y donde el conflicto es porque Argentina recupera la ciudadanía. Estaban tomadas desde 1833. Una historia general, no podemos detallar todos los pormenores. Tenemos ya en el club, gracias a José Rao, que nos juntó acá en el club después de los 20 años más vivos. Y hace ya 23 años que estamos acá todos los miembros. Es un placer para nosotros poder charlar un ratito con ustedes, pueden preguntar lo que quieran. Mi nombre es Carlos Garrido, que me conocen. Bocha, tu nombre. Estamos en nada. Carlos. Carlos Martínez. Daniel Barroso. Hola, buenas tardes, mi nombre es Jorge Garri. Bueno, me tocó estar con... No nos veíamos mucho ya, pero me tocó estar en la línea con Carlos, con los dos Carlos, con Basile y con Garrido. Nos conocimos más acá a los años, a la vuelta, que estando en Malvinas. Estábamos en la misma unidad, pero sin embargo no nos veíamos. Y nos conocíamos, básicamente. Bueno, acá él estuvo en el mar, aquel que no puede hablar también estuvo cerca de nosotros, muchos de nosotros nos conocimos con los años. El Bocha estuvo con De Felipe, en el 1903. Pasa la mayoría que muchos no están hoy, pero muchos nos conocimos. Es muy raro, bueno, con Ariel, que es un medio acá, nos conocemos desde antes y nos tocó juntos, una cosa singular, pero no era algo que pasaba. Y la mayoría, muchos nos conocimos después y nos conocimos por causas de la guerra, ¿no? Ahora, lo que yo comenté es cómo empezó esto. Antes estaba el servicio militar obligatorio, ¿verdad? Y a nosotros nos tocó. Y justo ahí donde ya nos íbamos de baja, nosotros pasaban 15 días y ahí es donde empieza el conflicto. Sí, pero acá, bueno, Bocha creo que tenía la baja ya, ¿no? Estaba con gente que se había ido a la casa, ya estaba la baja y lo volvieron a convocar. No, para nosotros fue el viaje egresado. Prácticamente. Así. Por ahí cada veterano, yo digo que cada veterano es una guerra. Se puede una charla, yo por ahí escucho hablar a algún veterano que inclusive si un amigo mío nunca conoció una charla y estoy escuchando una cosa nueva. Hasta a mí me pasa. O cuenta una cosa que yo no sabía 30, 40 años pasados, viste, de la guerra, viste, que vos no la sabías, no lo lees, no se ve en ningún lado, pero son todas imágenes de vivencias personales. A mí me sorprende, yo Carlos, lo mismo que ha estado en el centro de veterano, ha trabajado en diferentes lugares del país, ha escuchado a distinta gente hablar, distintos compañeros por todo lo que estuvieron. Y todos tienen una manera de relatar y un sentimiento vivido diferente. Por eso a veces a mí no me aburre escuchar a un veterano hablar a mí, y eso que conozco la historia y leo, si veo un relato importante, si veo una entrevista capaz que puedo escucharla, o un 1 de mayo estoy acá dando una charla de Malvinas, hay gente que me dice, pero vos estás de la cabeza. Pero bueno, a mí no deja de sorprenderme cuando un veterano, o en la intimidad que está con una comida y cuenta un relato con una charla, arma y eso, muchos de los que estamos haciendo todo el tiempo, es algo también que entusiasma. Todos de alguna manera militamos, nos hicimos malvineros después de Malvinas. O sea, no éramos malvineros antes. Si bien teníamos la educación que veníamos por lo del servicio militar, era que nos habían dado toda una escuela, la que habíamos aprendido todo, que las Malvinas eran argentinas, pero vivían unos extraños, no eran argentinos.
Pero me pareció una situación que era así y no se iba a modificar nunca. Estaba como aceptado esa idea, de como que era nuestra, se vivía en otro. Por eso no se profundizaba mucho en la historia del tema marino. Por eso nosotros somos todos marineros después de haber estado en la guerra. De ahí vienen, digamos, cosas que pasaban, como decía, el contexto nacional era que fue una dictadura y la habilidad también era nuestra de entender por qué carajo habíamos estado donde habíamos estado. Más allá de que como nosotros no recibíamos órdenes. O sea, había una guerra, a nosotros nos tocaba ir, no había ninguna duda. Por ahí un chico de la misma edad que teníamos nosotros se lo hubiera cuestionado más. Pero en ese momento, con la crianza de la historia que teníamos nosotros acá, prácticamente nadie cuestionó nada. Había una guerra, éramos soldados, nos tocaba a nosotros. Listo, ya está, había mucha discusión. Y sabíamos que estábamos también viviendo era una cosa histórica, ¿no? Porque cada tanta gente, a mí me agarra de feriado, como era Franco, me agarra en la calle de la recuperación. Y toda la gente, había cierto enfoque, digo, toda una locura, pero había cierto. Claro, la gente estaba contenta por lo que había pasado. La recuperación, no digo que estaba contenta con el gobierno porque a veces se subestima lo que entiende la gente y piensa que como la gente llenó dos veces la plaza de Mayo no querían abatir, sino que inclusive había banderas que decían Malvinas sí, dictadura no. O sea, se puede decir que había cierta inconsciencia humana, pero decir, bueno, es que estamos todos a favor de la guerra, de que muera gente, todo eso, pero bueno, en ese momento sí había, porque los hijos, los vecinos, los amigos de nosotros estaban todos yendo a la guerra, entonces, bueno, había esa empatía y todos apoyaron eso, a esa gente que había ido. Yo me entiendo, yo sé que se corta, pero yo me engancho y claro. Pero eso venimos a contar un ratito. Pueden preguntar lo que quieran, la duda que tengan. Iba a agregar que me parece que también para nosotros cuando éramos chicos que íbamos al colegio y en determinado momento del año se hacía un acto donde se recordaba el tema de Malvinas. Y en mi caso particular yo fui al colegio a cada 20 cuadras y el director del colegio todos los años era la bandera media asta y decir los piratas ingleses que están en las islas y algún día los vamos a recuperar. Y el 2 de abril fue un momento donde hubo un montón de gente que nos ofrecimos voluntarios para ir y no lo consideramos dos veces. Fue una cosa que puedo decir nos tocó ir y es completamente real. Pero yo creo que el momento histórico, después de todos esos años que vos fuiste al colegio y te decían eso, te lo puso en la cabeza y era así, no había lugar a dudas, era el momento, era nuestra oportunidad y bueno, no fue la oportunidad. Fue la oportunidad de pelear por eso. Eso. ¿Son todos de Buenos Aires? Los tres, sí, fuimos al regimiento de Patricios. Jorge, Carlos, yo. Y en el nacidos regimiento acá, ustedes de acá. Tablada y en Yo nací en Córdoba y me vine a vivir a Buenos Aires y me llevaron a la condición a Puerto Belgrano. En Puerto Belgrano que está la base naval Eso es en Bahía de Blanca. Bahía Blanca, claro, creo que 30 o 40 kilómetros Sí, de Bahía sí. Blanca. Y ahí me mandaron, a mí, bueno, en el caso particular, en el Cordobés del 25 de mayo. Nosotros salimos el 1 de abril, que fuimos a comprar las islas. Nosotros ni sabíamos por dónde íbamos. Nos enteramos en la navegación. Después que se desembarcó, que bajaron los buzos tácticos, el buque de desembarco estaba San Antonio y demás. Ahí nosotros caímos en la cuenta de que estábamos Yo le decía a los chicos que yo soy nacida de San Martín de los Andes, que en esa época vivía en Rawson. Para mí lo que estaba pasando acá en Buenos Aires era nada, yo vivía, es como vivía en otro país. Lo único que por ahí sentíamos era que había que apagar las luces a la noche, en algún momento se sonaban las sirenas, se apagaban las luces y se quedaban todos lejos apagando. Y sabemos por qué. claro. Sí, se hacían apagones. la gente iba a bailar.
claro, en los lugares donde se vivió también se vivió de manera diferente. En el sur Ahí, se vivió de una manera. y hay localidades que no tienen veteranos de guerra. Entonces, bueno, parece que sea esta época que por ahí quieren homenajear y después terminan homenajeando a gente que fue. Pero, porque en realidad, como se dio vuelta todo de la época que se terminó la guerra, están enojados porque se había perdido, a todo el mundo quería hacer algo. Todas las ciudades que tenían un monumento, una pintada o algo, querían homenajear a un veterano y por ahí en su ciudad no tenían ninguno. Porque en realidad, reales, 15.000 veteranos, con él. Yo pienso que donde se hacían las reflexiones, salían de ahí los soldados y los mandaban, ¿no? Y yo no me acuerdo, pero el mayor porcentaje es de Gran Buenos Aires. Y después Chaco y Corrientes. Y una gran cantidad. El capital. Ante todo, Claro. quiero pedir perdón por las lágrimas. Hace 43 años esto y todavía me emociono. Agradecerle a ustedes, a los chiquitos, a la juventud que están prestando el oído. Para nosotros es muy importante que nos escuchen. Hemos vivido cosas durísimas que gracias a Dios, él no sé qué edad tiene, ya tiene más de 20, no te va a tocar el servicio militar. Hubo un antes y un después en Malvinas. Hay una causa que de Malvinas nos une. Cada uno tiene su ideología política, pero nos une Malvinas. Tenemos un después de Malvinas. Hay una hermandad acá en el mismo club paternal. Para mí es mi segunda casa. Yo vine a los 9 años de San Luis. Vine, me golpeó la vida, empecé a trabajar, voy al Urtubey, donde iba a Rico. Yo no lo conocía a él porque yo iba 2 grados más abajo. A mí me echan, termino la primaria de noche y volvimos de Malvinas, no lo conocía, vuelvo a repetir. Hubo un alejamiento, estábamos mal, donde no podíamos pasar por frente del hospital militar, entre tanto, y nos empezamos a juntar en la casa del veterano, y ahí los conocí a ellos. Ellos son de Patricio, y yo hice la colimba en el regimiento 3 de infantería. Y bueno, yo los veía a ellos tan alegres, tan contentos, en un grupo que se venían viendo. Y cuando me dicen del club paternal, yo no podía creer. El club paternal, Fragata Sarmiento y Avenida San Martín, yo jugaba la pelota y teníamos un montón de cosas en común, de amigos. Y como él, pero no la habíamos disfrutado en ese momento. Y para mí estar acá es un placer, la gente de ustedes, siempre, los que han pasado, nos miman en mi casa. Eso simplemente, gracias por el silencio y nada, a seguir, muy bueno el locro. Yo recuerdo una cosa, el negro Paredes, ¿te acordás? Sí. Compañero que con él y con otro compañero Pelliza, apellido era por todos 4 era Pelliza, Córdoba estuvo en el Negro Robles. Y en el 83, 84 habíamos conseguido una estanciera, ¿conocen la estanciera? Estanciera. Y nos fuimos a recorrer el interior, donde fuimos en Santiago del Estero, en Salta, en Jujuy, nos fuimos al sur por esa estanciera, fuimos a todos lados. E íbamos visitando, tratando de ubicar a compañeros veteranos de guerra. Y todavía no había centros formalizados, no había. Y de esa manera nos fuimos contactando y nos íbamos hablando y nosotros tratando, acá tampoco, o creo que ya había algo, no me acuerdo. Sí, había. Pero sobre todo en las zonas del norte, en cada zona no había. Y la idea era que era empezar a juntarnos y empezar a armar algún tipo de entidad de centro para empezar a ver, porque había muchos más problemas ahora, en realidad, por decirlo de alguna manera, estamos bien. Pero en ese momento había
soldados veteranos. Entonces la idea era empezar a juntarnos, empezar a organizarnos, y de a poquito así se fue surgiendo y se fue armando, ¿no? Fueron apareciendo diferentes centros de diferentes lugares, y a partir de ahí, como decía recién él, ¿no? Porque después de Malvinas, digamos, de alguna manera continuamos otra guerra, que era justamente, primero la cuestión de ver la realidad que estábamos todos, ¿no? Había compañeros que estaban Por eso apasionados con Malvinas conocimos la gloria y cuando volvimos fue el caos. Claro, fue una cosa así, porque fue luchar para poder empezar a conseguir algún tipo de beneficio, si se le quiere llamar, no sé si está bien dicho. Reconocimiento como mismo. Claro, y no esa cosa de tapar la historia, ¿no? Tapar, como meter la basura debajo de la cama. Bueno, eso fue una gran guerra. El señor Nicolás Puente, no, por favor, Nicolás Puente, él no fue a Malvinas, pero estuvo con ellos. Es profesor y quería que hable sobre la causa de Malvinas. Nicolás Puente, nosotros agradecidamente a vos siempre nos abriste la puerta en su momento en la legislatura por algunas leyes. 2 minutos, Nico, por favor. La historia, yo puedo contar la historia cuando volví, cuando después de quedamos prisioneros en Malvinas, volvemos acá al continente y nos llevan al regimiento y siento esperar que oscurezca para largarnos. Y me puedo buscar a mi mamá con mis hermanos. Y lo primero que hice es venir acá al club, y a mi casa, me vine para el club. Era tanto esta casa mía. Y yo me metí al club y la gente ni sabía, me fue a buscar a unos amigos míos. Es lo que uno buscaba, ¿no? Soñaba cuando estábamos allá, volver y poder tomar un sándwich de milanesa. Y tomar la serenata, no ha habido más de eso. Era el hambre que habíamos pasado y el frío. Claro, pasa que ahora de esto pasaron 43 años. Hoy venía escuchando la radio, hoy se celebra el 1 de mayo, por lo que dicen las mártires de Chicago. Pasó hace 139 años, escuchaba la radio. Es increíble que para entender por qué es el Día del Trabajo, necesitan escuchar una historia antigua, ¿no? Y entender eso, y tratar de entender en qué circunstancias a 4 tipos los mandan a la horca por hacer un reclamo, digamos. Y ahora nosotros estamos viendo que hubo una época de charlas como estas, similares, en que la gente había convivido con nosotros, de alguna manera, siendo más chico o más grande, en el mismo momento social histórico. Y ahora estamos viendo una época donde la mayoría no lo vivieron, o eran muy chicos. Lo notamos porque tenemos que por ejemplo, como decía Carlos, quitar el servicio militar. Y esto viene porque lo que contaban los compañeros se daba un contexto, ¿no? Terminaba la dictadura, había una confusión porque quién venía, cuándo se iba, qué sé yo. Había terminado la guerra con una derrota, estaba la gente mal, nadie quería escuchar hablar de la guerra. Y a nosotros particularmente, los que habíamos sido colimba, nos había pasado que nosotros, cuando uno hacía el servicio militar, entregaba su DNI. Ese DNI quedaba retenido, te daban una cédula militar. Vos pasabas a ser militar. Perdías la condición civil. Te regían la ley militar, inclusive estando en la calle. O sea, tenías que mantenerte de una manera, tenías una regla. Tenías que eras militar. Cuando te ibas, perdías la condición militar y volvías a la condición civil, que para nosotros era la normal. Al terminar la guerra y haber esa confusión general, las Fuerzas Armadas no querían hacer, no podían tampoco. La sociedad con nosotros era medio raro porque no quería escuchar hablar de la guerra porque era doloroso, era como que vos viste algo personal, muy doloroso y te venía, no, pará, otro día hablamos de eso. Entonces, nosotros lo estábamos recordando nuestra presencia a la gente en momentos vividos recientemente. Nosotros no lo podíamos evitar porque era lo que habíamos vivido y fue para cada uno humanamente, fue un momento trascendental en la vida. No lo podíamos evitar, no podemos salir de la situación. Algunos compañeros
fue el periodo, los primeros años fueron el periodo donde más suicidios hubo de veteranos. Yo lo entiendo como una falta de sentido, digamos. Vos sabías que habías hecho algo y no le podías dar forma, porque nadie ve que te colaborara psicológicamente a lo que habías hecho y nadie te ayudaba de afuera y te decía que más o menos algo de que estaba más o menos bien. Claro, la cantidad de suicidios de veteranos. Esa época fue muy problemática y de ahí surgen los activos de primeros centros de veteranos, porque se juntaban veteranos con problemas físicos o mentales, viendo cómo lo podían solucionar. Al perder la condición militar, nosotros no podíamos atendernos al hospital militar, porque ya no éramos militares, ahí ascendían militares. Larry, compañero nuestro, que había tenido un pie de trinchera, congelamiento, por estar todo el tiempo con el pie mojado, le tenían que amputar de hecho dedos de los pies, todo eso. Él no le daban la baja para poder seguirlo atendiendo dentro del hospital militar, porque si le daban la baja, él se tenía que atender en otro lado. Cada cosa tiene un montón de circunstancias. Había padres que, porque no confiaban en el hospital militar y querían sacar a sus hijos, bueno, hacían todo un despelote para sacarlo, y había familias que no podían, o Montenegro, que también era una mujer que vivía acá, vivía en Junín, él tiene un episodio que queda con un tiro en una gamba, termina internado en el hospital militar. Nosotros, esto pasa antes de que termine la guerra, nosotros vamos prisioneros todos ellos, volvemos. Yo me acuerdo ahí de visitar a otro compañero de acá, Ariel, que también lo encuentro, él había genial de Mar del Plata, no había podido volver a Mar del Plata ni nadie de Mar del Plata había podido venirlo a ver. Porque tampoco era fácil, no había teléfono celular. O sea, todas las comunicaciones eran cartas o teléfono de línea que no todo el mundo tenía en su casa. Pero perdóname, cuando ustedes volvieron, automáticamente dejaron de formar parte. Porque a los días te daban la baja. ¿Y por qué? Porque ya habías terminado tu servicio militar. ¿Porque solo te habían llamado para eso? No, el servicio militar era una ley. haciendo el servicio militar y 15 días entraba a la clase nueva. Ya estaba. Nosotros somos 62 y entraba a la 63. Ya estaban adentro. Y justo toca la guerra, la 63 ya estaba acá instalada. Entonces llegamos, nos mandaron a casa y fuimos a buscar el documento el 5 de julio, creo que fue. Sí, porque sí, en un. Allá afuera. Acá. Sí. El nuevo. Exacto. Directo de acá. Claro, en realidad la gente, o sea, había, por eso digo, la situación general era que los militares, que en ese momento además estaban en el gobierno, querían desprenderse de toda la gente lo más rápido posible, porque había un montón de cuestionamientos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había perdido? ¿Por qué no habían comido? ¿Qué sé yo? Entonces, bueno, saquemos a esta gente de acá, porque no sabemos qué hacer, y afuera tampoco sabían qué hacer. Yo recuerdo haber ido a Collar, había un centro de veteranos acá en Capital, que nos juntábamos en la casa de un compañero. Sobre debe estar la escuela Pillón que viene en 11. Venir estudiantes al centro de veteranos y decir, che, nosotros tenemos que venir a una charla conjunta con los estudiantes del último año porque no sabemos cómo encarar la situación global entre todos. Algo como una terapia grupal entre los estudiantes del último año y veteranos de guerra. O sea, no había la Argentina era un país que no tenía una guerra desde la guerra del Paraguay. O sea, que no tenía antecedentes de qué hacer con veteranos cuando volvían de la guerra. El gobierno estaba callado, los militares no tenían lugar de todo, un desastre. Y los chicos, cuando yo lo veo en la escuela, cuando estudian ese periodo histórico, parece que termina la guerra de la Malvinas y el otro día asumen así. Pasó un año y medio. Es mucho tiempo. Y ahora en una situación de, y el siguiente gobierno tampoco sabía qué hacer. O sea que esa cuestión se alargó bastante, porque para el año 84 también grupos de veteranos ya habíamos forzado una ley para veteranos que pedía trabajo, vivienda, salud y estudios. No había un pedido de pensiones. No. Ahí en esa ley hubo incidencia de veteranos que no trabajaban como veteranos. O sea, de qué era lo que se necesitaba. Fue votada por AMPA, estábamos en democracia, fue votada por AMPA,
09. Ah, que tenía que ver con todo el relevamiento del Estado. No, en realidad, Era lo que la ley, una de las cuestiones, la ley, nosotros para ir al servicio militar, que para todas las clases del servicio militar existía desde el principio del siglo anterior, se te convocaba por una cédula, como una intimación. Debe presentarse tal día, tal hora, en tal lugar. Si vos no ibas, estabas incumpliendo la ley, o sea, te podían venir a buscarte con la fuerza pública y llevarte obligado a ese lugar. Y bueno, nosotros queríamos que la convocatoria para los exámenes físicos y psicológicos fuera igual, que fuera el mismo método, porque todavía existía, que había hecho para nosotros, y todavía había servicio militar. ¿Por qué? Porque había muchos veteranos que no querían que nadie los atendiera de nada. Entonces tenía que ser obligatorio. Y ¿Por ahora, qué no se quieren atender? y el que está loco, Aquí toda esa cuestión que no está mal. No. Y también está el tema de que lo que hablábamos antes, el tema de la atomización de la gente. Vamos a mandar a cada uno a su casa. Claro, que los tipos desaparezcan. Claro. Hay gente que volvía al campo a trabajar. Y después la improvisación. Como si nada. Sí, sí. La improvisación en materia de trabajo. Yo, por ejemplo, conseguir un trabajo en el Ministerio de Economía, mi vida siguió bastante tranquila. Pero me encuentro con otro veterano que había encontrado trabajo en el TEL y le digo, uy, qué bueno, una empresa del Estado te debe estar tratando bien. Y me mira y me dice, ¿sabés qué trabajo estoy haciendo? Claro, estoy cavando zanjas. A un tipo que vivió 3 meses adentro de un pozo, lo mandás a cavar zanjas. Y a nadie le sonaba raro, ¿no? Es una cosa de loco. Y en materia de trabajo creo que a todos nos pasó lo mismo durante años. Si vas a pedir un trabajo, No le discriminación en en la total. que sos el combatiente. Ah, no, No te servía de Sí, seguir. yo trabajaba en el juicio y cuando volví quise entrar a trabajar y no me tomaron. Pero yo por Claro, eso no el juicio del loco de la guerra, Yo vivía, que es algo que nos venimos diciendo, era lo único que tenía, vivía solo. no sé, por generaciones y desde chico, y de repente el loco de la guerra ahora sos vos. A los 16 años, Eso era lo que mi hermano hacía. se vio y yo me quedé acá. A Para eso los 16 se años. sentían en sociedad, Viviendo con solo sus familias, o y sea, trabajando. también sentían ese vacío, diríamos. La familia, efectivamente, que lo tenía, pero. No, pero papá no, pero dice, bueno, se los primos, los tíos también tenían esa mirada. No, sí, En ese momento, ¿no? Yo tenía un tío joven, en ese momento me lo explicó duramente, me dice, ¿cuántos veteranos son? Y calculamos nosotros en ese momento que lo tiramos, 10.000. Y no le van a dar bola nunca, me decía. Porque no representan votos, pero dejen el 83. ¿Viste? Me lo dijo crudamente, o sea, pero era una cosa así. Él hablaba de improvisación, y eso nosotros lo vimos en la guerra. Claro, pero lo que no significaba cuantitativamente en cuanto a votos, tenía un poder simbólico muy fuerte y todo lo que pudiera hacer para los excombatientes o veteranos de guerra, que eso después lo entendieron desde la política, estoy hablando, ¿no? Desde nosotros, era el valor simbólico, o sea que justamente la incidencia, la significancia que tenía en un presupuesto, ofrecer un beneficio, llámese de salud, de vivienda, de trabajo, de guita, para el veterano de guerra, también representaba un porcentaje mínimo y al mismo tiempo podía, para aquellos partidos que lo hicieran, significar un capital importante, dada lo que producía, digamos, en el corazón de la gente. Todavía, pero lo que pasa es que todavía había vergüenza de No, habíamos hablando perdido la de la guerra. década del 80. Claro. Yo Había en los vergüenza. 80